Buenos días, profesor. Buenos compañeros, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Justamente hoy hablaremos acerca de algunos otros mecanismos de las importaciones y exportaciones. Específicamente hoy hablaremos de dos. El primero de ellos es la Cámara de Comercio Internacional, la Cámara de Comercio Internacional, que se abrevia como ICC, ¿no? Que es la International Chamber of Commerce. El nombre en español, vamos a ver que es la Cámara de Comercio Internacional, CCI o ICC, son la misma, nada más que obviamente se conoce más como
ICC, ¿no? Por la cuestión del idioma, el lenguaje. Entonces, bueno, hablaremos primero de la Cámara de Comercio Internacional y acto seguido, si el tiempo nos lo permite, yo espero que sí, hablaremos sobre el arbitraje internacional. Eh, Vamos a trabajar, a ver cómo se aborda, ¿no? ¿Qué consiste, por ejemplo, el arbitraje? Pregunta, compañeros, ¿en algún momento ustedes han visto lo referente al arbitraje? Compañeros, ¿en algún momento han hablado de lo que es el arbitraje? ¿Sí me están escuchando? Compañeros, ¿me escuchan? Sí, profe. Ah, correcto, muy bien, es que pensé que no me estaban escuchando. Sí, les preguntaba que si algún momento han visto qué es el arbitraje en comercio internacional. ¿En algún momento han abordado este tema o a qué hace referencia a lo que es el arbitraje? Sí, pero creo que muy por encima. Muy por encima, pero bueno, de eso que han visto, eh, ¿qué, qué han escuchado o así, qué les han mencionado al respecto de lo que es el arbitraje? Bueno, que es como cuando hay como problemas entre dos países, ¿Correcto? Ajá, se ahí, busca como una resolución entre ellos para que no se haga oh, un problema más grande. perfecto, para que no haya un problema más grande. Muy bien, Fátima. En efecto, es eso que usted nos comenta. A eso se refiere justamente eh, lo que es lo que estábamos hablando, que les dije que era más del arbitraje, ok, del arbitraje. Justamente a eso se refiere el arbitraje, ¿no? Que es la solución ¿cómo se dice? De controversias. Y en este caso vamos a hablar de la Cámara de Comercio Internacional, vamos a hablar de los contratos y, bueno, vamos a hablar del arbitraje. Rápidamente, bueno, voy a pasar lista, justamente en este momento voy a pasar lo que es lista, compañeros, para que podamos trabajar con los tres temas que son igualmente importantes, ¿no? Al final, bueno, concluiremos viendo lo que es un contrato de compraventa internacional ya con más detenimiento. ¿Se acuerdan que la otra vez se los mencioné? Pero pues no lo vimos así, eh, con detenimiento. Hoy sí haremos eso, hoy sí lo veremos paso a paso. Bueno, pero rápidamente paso lista. Melanie, Presente. muy bien, Melanie. Kevin, Jesse, Presente, Miss. Digo, profe. profe. Ok, muy bien. Disculpe. No se preocupe. Seguimos entonces. Sí, Yamilet, Presente, profesor. perfecto, muy bien. Didier, Hinojosa, eh, Elizabeth, Oscar, Presente. muy bien. Jimena, Magali, Presente, maestro. Presente, buenos días. muy bien, gracias Magali, buenos días. Nieto, Presente, profe. muy bien. Prado, bueno, Prado va entrando. Sayana, Brandon, Cintia, Presente, profe. muy bien. Cintia, Tana, Presente. muy bien. Fátima, Presente. Kevin Soto, Giovanna, Presente. muy bien. Perfecto, compañeros. Bueno, vamos a continuar justamente con esta parte. Profesor, Mande. es que me conecté después de que pasé. Ah, correcto, sí, sí, pero muchas gracias. De hecho, cuando se me iba pasando, usted iba entrando, pero lo tomé en cuenta. Muchas Así. gracias, Prado. Gracias. Sí, a usted. Bueno, vamos a pasar a lo que estaba yo comente y comente, que bueno, vamos a trabajar ahorita. Profe, Mande. mi compañera Itza dice que le mandó mensaje en el chat. Es que no sirve su micrófono. Ah, correcto, qué bueno que me avisó. Gracias, Jessy. Ok, yo te lo reviso. Sí, ya lo vi.
Muy amable. Bueno, seguíamos, ¿no? Vamos a platicar hoy justamente de esta parte de lo que tiene que ver con la Cámara de Comercio Internacional. Justamente, bueno, un segundo. Esta Cámara de Comercio Internacional, les decía que tiene dos nombres aceptados, que es probablemente la Cámara de Comercio Internacional y el otro es la International Chamber of Commerce. Por cierto, compañeros, les hago una pregunta, ahorita que estamos hablando de este tema. A lo mejor ustedes en apariencia van a pensar que no tiene relación lo que les voy a decir, pero sí la tiene. ¿Alguien de ustedes cuando va a trabajar, no a trabajar así de hacer una tarea, sino a trabajar al trabajo, si alguien trabaja o trabajó o así, ¿cómo dicen justamente cuando van a trabajar? Voy a trabajar, pero hay una palabra coloquial que ocupan mucho. ¿Voy a la qué? Compañeros, ¿cómo se le dice? Voy a ¿A la la qué. chamba? ¿La Exacto, chamba? voy a la chamba. Justamente, eso de voy a la chamba proviene de esta palabra, chamber. Justamente cuando en los años 30 la gente buscaba trabajo, el único lugar donde ofrecían trabajo era en la cámara. En la cámara ofrecían trabajo, era el lugar donde iba a buscar trabajo la gente. Y entonces decía, voy a buscar empleo, voy a la chamber, porque no hablaban el inglés perfectamente, ¿no? Entonces decían, voy a la chamber. Y poco a poco la palabra fue modificándose hasta decir voy a la chamba. Pero antes decían voy a la chamber, a la cámara, ¿vale? Entonces de ahí proviene el coloquio chamba, de la cámara donde ofrecían trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, un comentario a lo mejor no muy relacionado, pero por la palabra chamber yo se los quería mencionar. A veces de dónde se derivan las palabras. Entonces, bueno, continuamos, compañeros. Muy bien, bueno. Seguimos, compañeros. Entonces, les decía yo que es la Cámara de Comercio Internacional o la ICC, que también se le denomina así. Y bueno, vamos a ver qué es una organización, que lo voy a poner. Es una organización que se encarga de brindar protección a las empresas de los diferentes países del mundo, ¿sale? Del mundo, ¿no? En lo que se refiere a las operaciones comerciales, compañeros. Las operaciones comerciales de las empresas son las que acuden a la Cámara de Comercio a solucionar sus problemas controversiales, ¿no? Lo que me decía hace rato la compañera Fátima, cuando no se ponen de acuerdo, existen esos problemas, esas controversias, de que yo digo una cosa, tú dices otra, mejor un tercero que lo solucione. Díganme en la actualidad, así como si fueran personas normales, ¿no? Como persona física, ¿de qué manera pueden arreglar un problema que tengan entre ustedes dos? A ver, ¿cuáles son las maneras posibles? Vamos a pensar, voy a agarrar dos personas de aquí. El compañero Didier nos puede apoyar, por favor. Y compañera, ¿quién será? Yamilet, por favor, nos puede apoyar. Ustedes dos apoyan. Cuando entre ustedes tienen problemas, ¿cómo los solucionan? ¿De qué manera solucionan sus diferencias? ¿Dialogando? En primer lugar, dialogando, ok. Si el problema es muy grande, ¿qué harían entonces? Si platicando no llegan a un acuerdo. Vamos a pensar que tú supones que Didier te robó algo. Pues ya surgiría un intermediario, ¿no? ¿Quiénes pueden ser los intermediarios? A ver, Pues ya sea no sé, un policía. un policía, ok, o sea, la autoridad pública, ajá. ¿Quién más?
No lo sabría. Bueno, en ese caso, pues nada más sería como un poli, ¿no? Un policía, ajá. Y si O también efectivamente podría entrar testigos. testigos particulares, o sea, gente que andaba por ahí caminando y vio, ok, esos Ajá. son particulares, la autoridad pública, ok, son las dos personas, en este caso, que pueden, en este caso, entrar en juego. Muy bien, compañera, ok, perfecto. Entonces, digo esto por lo siguiente. Bueno, entonces, esto de la Cámara Internacional de Comercio, se deriva de qué? De que actualmente existe interdependencia ujú, entre naciones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que sucede en una economía afecta a otras, ¿sale? Afecta a otras. Ujú. Eso es la interdependencia de entre naciones. Ahora, ¿dónde está la Cámara de Comercio? Bueno, se ubica en París, Francia, compañeros, por si tenían la duda. Está en París, Francia. ¿En qué año se funda? En 1919. Ajá. Es una organización de tipo privada, por eso es una ONG, o sea, porque no depende de la ONU, por ejemplo, no depende de algún gobierno, sino es un particular, es una organización no gubernamental, con, más bien sin fines de lucro. Ujú. Este, la única relación que puede tener con algún ente público es que es un organismo de consulta ante las naciones públicas, ante la ONU, ¿sale? Un organismo de consulta para la ONU. Es decir, la ONU cuando tiene dudas contrata a la Cámara Internacional de Comercio para que le ayude a resolver la solución de controversias. ¿Por qué? Porque la ONU por un lado tiene la OMC, pero la OMC no trabaja la solución de controversias. Es decir, yo no puedo ir ante la OMC a hacer un reclamo, no. Sino el ente que me va a ayudar es la Cámara Internacional de Comercio. Ante la OMC puedo ir como país. Es decir, ante la OMC voy como país si tengo algún problema de dumping. Pero si soy una empresa particular de un país y tengo problema con otra empresa, no voy a ir a la OMC, voy a ir a la Cámara Internacional de Comercio. Entonces, esa es la principal diferencia, compañeros. No se les vaya a olvidar. Ujú. Si yo como país denuncio a China con dumping, no voy a ir a la Cámara Internacional de Comercio. No, voy ante la OMC. Pero si yo como empresa, no sé, FEMSA, quiero denunciar a PepsiCo, ¿no? Ante esa situación, ¿qué sucedería, compañeros? ¿O cuál sería el asunto? En este caso, yo como empresa voy ante la Cámara Internacional de Comercio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, sí quedó claro esta diferencia? Compañeros, ¿sí me están escuchando? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, aparte de esto, ¿qué otras funciones tiene la Cámara Internacional? En primer lugar, tenemos lo que es proveer servicios especializados y prácticos, ¿sale? Pero acuérdense, a nivel empresarial, prácticos a nivel empresarial. A nivel empresarial, si soy una empresa, voy con la Cámara. Si soy un país, voy con la OMC. Ujú. Entonces, en primer lugar, tenemos prever servicios especializados. Luego tenemos que sirve para determinar los puntos de vista, ¿no?, de las sociedades, empresas u organizaciones involucradas en el comercio internacional. Es decir, tomo las opiniones de cada uno de los puntos de vista. Acuérdense que los puntos de vista son muy importantes porque un punto de vista tiene diferentes aristas. Es decir, yo lo puedo ver de una manera, tú lo puedes ver de otra, otra persona lo puede ver de otra manera, otra persona puede estar de acuerdo con lo que yo, o piensa igual que yo, parecido a mí, otra persona piensa parecido a ti, otra persona sale con otra idea distinta.
Bueno, entonces eso es la importancia que tiene. Otra función que tiene es ser portavoz de las empresas, ante otras, ¿m? Ser portavoz de las empresas ante otras y representar a todos los sectores e industrias involucrados. ¿M? Representar a todas las industrias y sectores involucrados, ¿vale? Entonces son algunas de sus pues, funciones que tiene, ¿no? Eso por un lado. Ahora, si nosotros nos vamos a analizar sus objetivos, que es diferente, vamos a ver qué es, primero que nada, solución, o más bien servicios de resolución de controversias. Aquí es donde quiero yo entrar, que es la parte de arbitraje internacional. Hay dos formas de arreglar un problema. Una ante la instancia gubernamental, o sea, ante a un ente público, y la otra que es mejor, ahorita vamos a ver por qué es mejor, tiene que ver con el arbitraje. Entonces, bueno, voy a poner aquí dentro de los objetivos. Sus objetivos son varios, pero tenemos en primer lugar servicios de resolución de controversias. Ahora, una controversia, ¿qué es, compañeros? A ver, díganme, ¿a qué se refiere la palabra controversia? ¿Qué es una controversia, compañeros? ¿Me pueden decir? Compañeros, Es una diferencia de ideas, ¿no? diferencia de ideas. Muy bien, excelente. Ok, entonces, resolución de controversias. Justamente es el que arregla esas diferencias de ideas, las disputas comerciales, ¿no? Y dentro de ello se incluye la Corte Internacional de Arbitraje. La Corte Internacional de Arbitraje, ¿sale? Es decir, si surge algún problema con o relacionado a actividades comerciales, ¿no? O sea, de tipo comercial, se remiten a esta corte para darle arreglo justamente a esta controversia o a esta disputa comercial. Ahora, vamos a ver que dentro de dentro de esto tenemos lo que es, o lo que depende, mejor dicho, de esto, es el Instituto de Derecho Mercantil, el Instituto de Derecho Mercantil Internacional. ¿Sale? Que vamos a ver que es aquel que se encarga de la formación y el intercambio de conocimientos, ¿no? Sobre todo en cuestiones de arbitraje y de derecho mercantil internacional. Es decir, es una forma de aprendizaje mutuo. Aquí hay retroalimentación, ¿no? O alimentación o conocimiento compartido, ¿no? Se comparten las diferentes experiencias en problemas previos o que le anteceden al que está, para ver en ese caso qué se hizo, ¿no? Si el caso es muy parecido, si tiene los mismos elementos de prueba, si tiene todo lo mismo, entonces, bueno, ya tiene experiencias de lo que se va, en este caso, a trabajar, ¿vale? Seguimos. Entonces, el que sigue es la Federación Mundial, la Federación Mundial de Cámaras, que vamos a ver que es la red más grande, ¿no? De cámaras de comercio, y se encuentra, y se encarga de administrar el cuaderno ATA. ¿Qué es el cuaderno ATA, compañeros?
Compañeros, ¿qué es el cuaderno ATA? Compañeros, No, profe, ese sí no sé. ¿nunca han visto qué es el cuaderno ATA? No. No, bueno, vamos a ver qué es el cuaderno ATA. Es el documento aduanal que facilita la admisión temporal de mercancías, ¿sale? Admisión temporal de mercancías. La admisión temporal de mercancías, ¿sale? Entonces, en resumen, ¿qué es el cuaderno ATA? Aquí ya lo definimos como se definiría normalmente. Ahora, si dejan a ver en puras palabras, ¿qué es? Bueno, vamos a ver qué es el resultado de varios acuerdos mundiales para liberar algunos impuestos y demás restricciones arancelarias. Es el cuaderno ATA. Ujú. Es como el diario oficial de la Federación. Ahí se ponen todos los acuerdos a los que se han llegado. Eso es el cuaderno ATA. Ujú. Ahora, ¿vale? Tenemos, por último, lo que son los servicios. Los servicios de prevención de delitos comerciales. Los servicios de prevención de delitos comerciales, por ejemplo, em, abrígame un delito comercial, compañeros, que ustedes conozcan. Es más, pueden decirme cuántos abrígan ver. Es uno, dos, tres. Básicamente son tres delitos comerciales que existen. ¿Me pueden decir esos tres delitos comerciales, compañeros, que existen? Es la piratería, ¿no? Ok, la piratería es uno. ¿Cuál es el otro? La entrada de productos ilegales. Ok, la entrada de productos ilegales, ajá. ¿Qué pasa si tú, no sé, no le pagas a la empresa que te vendió algo? Si no ocuparas un Incoterm, y no fuera una venta así como entre tú y yo, que por ejemplo tú me pagarías, Magali, por ejemplo, y yo te voy a mandar según un producto y no te mando nada. ¿Qué estoy haciéndote? ¿Fraude? Fraude financiero. Muy bien. Entonces dijimos piratería, fraude financiero. El otro que me dijiste que era, mencionaste otro, Magali, ¿cuál era? La Productos entrada de ilegales. productos ilegales. Ok, muy bien. Y tenemos por último, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el caso que te ponía, que tú y yo estábamos diciendo, tú me quieres comprar productos, ok, me pagas. Y si te mando, pero no te mando lo que acordamos, o te mando algo de mala calidad, o te mando algo ilegítimo, ¿qué estoy haciendo? Te estoy haciendo una qué, Estafa. una estafa o una falsificación, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces son los instrumentos, perdón, son los delitos comerciales, estos que les estoy mencionando, ¿no? Y que ya platicamos aquí, la compañera Magali. Bueno, entonces básicamente la cámara echa mano de dos cosas. Lo voy a poner aquí abajo. A ver, dame un segundo. Déjenme dejar de compartir tantito esto y regreso aquí. Mm, Bueno, tenemos luego en siguiente lugar, le enseño que se apoya de dos instrumentos. Primero le deseo del arbitraje. Bueno, el nombre correcto es la Corte Internacional del Arbitraje. Internacional de Arbitraje. Y de los famosísimos Incoterms. Es decir, se apoya de estos dos para poder, perdón, se apoya de dos instrumentos. Dijimos de la Corte Internacional de Arbitraje y de los Incoterms. Los Incoterms ya vimos que son los Incoterms, ¿verdad, compañeros?
A fin de cuentas, ¿qué es un Incoterm? Son las cláusulas comerciales de un contrato, ¿no? Cláusulas comerciales. Eso es un Incoterm. Ujú. Las cláusulas comerciales. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos decir? Bueno, cómo está estructurada la Cámara, que tiene un consejo, tiene los comités nacionales y grupos, tiene el presidente, el secretario general y el consejo ejecutivo, y tiene sus comisiones, ¿no? Es cómo está estructurada la Cámara de Comercio Internacional. Básicamente de eso se compone la Cámara de Comercio Internacional, compañeros. Ujú. Ahora, pregunta. De acuerdo a eso que estamos viendo, ¿podrían tener ustedes en mente otra noción de qué es el arbitraje? Ya con todo esto que vimos, ¿podrían decirme algo más del arbitraje, compañeros? ¿Algo más que ustedes me pudieran mencionar? Compañeritos, ¿algo más que me quisieran decir del arbitraje? Compañeros, ¿algo más que me quieran decir? Bueno, vamos a ver entonces algunos de esos elementos del arbitraje, ¿no? Vamos a mencionar algunos elementos del arbitraje, incluso, eh, de hecho, estoy pensando yo en enviarles en próximos días un, sí, un cuestionario que va a ser parte de la evidencia de este parcial que viene, de este parcial número 4, que tiene que ver con el arbitraje y el derecho internacional privado. Ujú. Va de la mano, ustedes yo sé que ya vieron derecho internacional en algún momento de su vida, entonces no creo que haya ningún problema en que lo vuelvan a trabajar, estoy seguro. Ujú. Bueno, vamos a ver qué, bueno, voy a poner aquí lo que conforma toda esta parte del arbitraje, que es la parte que sigue. ¿Y por qué me meto directamente al arbitraje internacional? Porque es la herramienta que ocupa la Cámara de Comercio. Entonces ya vimos que es la Cámara, cómo se compone, pero ahora vamos a ver en la práctica cómo funciona, que es lo más importante. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, aquí lo voy a poner con la parte del arbitraje internacional. Vamos a ver que en primer lugar, bueno, en términos prácticos, a la Corte Internacional de Arbitraje se le va a llamar de ahora en adelante como la Corte, para no poner todo lo demás. ¿Vale? Entonces, bueno, a la Cámara Internacional de Comercio la vamos a llamar así para que no tengamos que escribir todo, la Cámara Internacional de Comercio. Vamos a ver que la Corte, ¿no?, por sí sola no resuelve las controversias, no resuelve las controversias. ¿Mm? A ver, me piden que si puedo subirle un poco, si quieren le subo para que copien, para que podamos ir avanzando al mismo paso. Entonces, por favor, tomen nota de esto para que podamos seguir. Me indican en qué momento puedo yo continuar, por favor. ¿Le puede bajar a los objetivos, profe, por Claro favor? que sí, por supuesto, ahí está.
Ya le puede cambiar, profe. Muy bien, gracias, compañero. Bueno, seguimos. Les decía, bueno, algunas abreviaturas que tenemos que tener en cuenta. La cámara, no, pero aquí está hablando, perdón, la corte, la cámara. Ujú. Ahora, ¿qué partes componen, de acuerdo al reglamento, cuáles la componen? En primer lugar, tenemos a lo que se va a llamar el tribunal arbitral. Tribunal arbitral que hace referencia a uno o más árbitros. Pregunta, compañeros. Si le estoy diciendo que el tribunal arbitral hace referencia a uno o más árbitros, eh, en este caso, bueno, en primer lugar, ¿cuántos elementos deben componer al tribunal arbitral? ¿Cuántos es lo recomendable que haya? Antes que otra cosa, ¿qué es un árbitro? Es la persona especialista encargado de hacer el juicio, ¿no? Vamos a ver que en primer lugar el arbitraje es un mecanismo privado. Lo voy a poner aquí para que sepamos que es un mecanismo privado. No es un mecanismo público, es decir, no depende de un gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuántos árbitros es lo recomendable que tenga un tribunal arbitral? A ver, piensen en algún número que pueda ser lógico. ¿O cuál sería el criterio para definir cuántos árbitros deben haber? Compañeros, díganme. Compañeros, ¿por qué es recomendable que, o bueno, estaría bien que hubiera dos árbitros en un tribunal arbitral? Compañeros, estaría bien que hubiera dos árbitros en el tribunal arbitral, o que hubiera cuatro, o que hubiera seis. Compañeros, ¿me están escuchando? Díganme, ¿sería recomendable que hubiera dos, cuatro o seis árbitros? ¿O que hubiera uno, tres o cinco? Creo que son dos, ¿no? ¿Por qué sería bueno que hubiera Uno, dos? uno es institucional y el otro no me acuerdo. Ok, o bueno, pero sería bien que hubiera dos, estaría correcto que hubieran dos, o que hubieran Pues, cuatro, o que hubieran seis, o mejor que hubiera uno, tres o cinco. A ver, compañeros, ¿sería recomendable que hubiera dos, cuatro, seis, o que hubiera uno, tres y cinco? dos, ¿no? Dos, cuatro Dos, y seis. dos, cuatro y seis. A ver, ¿alguien más opina lo mismo o dice que uno, tres y cinco? Compañeros, a ver, los escucho. Uno, tres o cinco, dos, cuatro y seis. ¿Cuál es recomendable? Compañeros, ¿cuál es lo recomendable? A ver, díganme, ¿por qué sería bueno que hubiera pares y por qué sería bueno que hubiera nones? Compañeros, a ver, díganme. No los escucho participar esta vez. ¿Cuál es lo recomendable o cuál es lo mejor? ¿O qué es lo que debe de hacerse? A ver, díganme. Uno, tres o cinco, dos, cuatro o seis. ¿Por qué uno y por qué otro? Porque entre más arbitrajes haya, más rápido será solucionado el problema, el conflicto. Más rápido se lo ha solucionado. Ok, entonces, lo recomendable me dice que son seis, ¿verdad? Así es, profe. Ok, seis, muy bien. ¿Alguien más opina algo distinto, compañeros? A ver, díganme, ¿qué piensan al respecto de lo que estamos hablando? Eh, ¿qué, ¿Qué sería lo ideal? A ver, vamos a pensar que fueran seis. Cada uno emite su decisión. ¿Cuál es el riesgo más grande que habría de que cada uno emita su decisión?
de que haya qué. De que haya qué, compañeros. Si hay 2, hay 4 o hay 6, ¿cuál es el riesgo más grande? Pues de que se vayan a mitad y mitad, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? Que haya qué. Un qué. Empate. Empate. Por lo tanto, debe de haber nones. 1, 3 o 5. Porque si hay 1, pues ese define. Si hay 3, pueden ser 2 contra 1. Si hay 5, pueden ser 3 contra 2, 4 contra 1. ¿Me explico? Entonces, el arbitraje lo que busca es que no haya empate, que haya una decisión definitiva y que no sea apelable. La decisión que sancione va a ser la que se tome como la única. Por lo tanto, si hay empate, ¿qué pasaría? ¿Quién decide? ¿Quién podría dar el voto de calidad? Pues no habría quien dé el voto de calidad porque van a pensar que favorece a una o a otra. Por lo tanto, al haber, como bien, al buscar que no haya empates, se soluciona el asunto. Por eso la corte y el tribunal deben ser nones, 1, 3, 5. En este caso puede ser desde 1, como dice aquí, 3 o 5. No hay ningún problema. Pueden haber 7, por ejemplo, 9. Ya son demasiados, eso ya es mucho. Además de que hay que pagarles. Y no sale barato pagarle un árbitro. Entonces, pues lo ideal, lo recomendable pueden ser 3 o incluso 1. De que debe de ser neutral. Ahora, tenemos el otro concepto, es el demandante y demandado. Demandante y demandado, que es los involucrados, ¿no? El demandante es el inconforme y el demandado es el afectado, ¿no? O sea, aquí, perdón, el demandante es el inconforme y afectado, el demandado es a quien se le dirige. ¿Quién se le dirige? Tenemos en tercer lugar, tenemos las partes o la parte, que es la parte demandada o la parte demandado. Tenemos lo que es el laudo. ¿Qué es el laudo, compañeros? ¿Me pueden decir qué es el laudo? Es el litigio que está en juego su disputa. Es decir, si yo me quejo contigo de que tú me vendiste mala calidad o piratería y tú me dices que no es cierto, el problema que surge entre nosotros, aparte de llamarse disputa, ya cuando se va a mecanismos de arbitraje se le llama laudo. El laudo es el problema que existe entre dos partes. ¿Estamos de acuerdo? Compañeros, ¿estamos de acuerdo en esta parte? Si me escuchan, compañeros, ¿estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profesor. Ok, muy bien. Bueno. Les decía yo que es un mecanismo privado, ¿verdad? Muy bien. Ahora, este mecanismo privado, aquí tengo que hacer la aclaración antes de que pasemos a otra cosa. Es un mecanismo, ¿cómo es un método? Método de resolución de controversias de tipo privado, en primer lugar, alternativo y puede ser complementario del sistema judicial establecido por el Estado. Pregunta, compañeros. ¿Cuáles son los dos sistemas que existen legales de un juicio en México? El sistema de juicios orales y cuál es el otro. Yo sé que esto lo vieron ustedes en derecho. Han llevado derecho.
Compañeros, díganme algo, no los estoy escuchando participar. Compañeros, no los escucho. ¿Alguien que nos quiera comentar a qué me estoy refiriendo? Compañeros, Las leyes federales. a ver, el sistema judicial tiene dos sistemas. El sistema de juicios orales y ¿cuál es el otro? El que normalmente conocemos. El juicio orales es nuevo. Y el que siempre conocemos y que siempre ha existido es el inquisitivo, ¿verdad? Que es lo que conocemos, o sea, cómo se hacen los juicios. Ahora, el sistema arbitraje es un mecanismo que puede ser alternativo, o sea, si no ocupo el sistema judicial establecido, que son los dos que ya les dije, ocupo el arbitraje es privado, el otro es público, o sea, el arbitraje te cuesta, el otro no te cuesta, porque para eso te dan un abogado de oficio, si han visto, ¿no? Entonces, en este no te dan eso. ¿Cuáles son algunas de sus características, aparte de estas partes que mencioné? Es que el arbitraje es heterocompositivo. Heterocompositivo. ¿Qué quiere decir heterocompositivo? Porque las partes actúan como adversarios, o sea, están uno en contra del otro. No puede ser que los dos estén de manera favorable y pensando que uno está bien y el otro también, porque entonces no habría razón de que hubiera un juicio. Entonces, es heterocompositivo porque las partes actúan como adversarios. ¿Y por qué como adversarios? Porque procuran cada uno, o sea, cada uno procura, cada uno hacer prevalecer sus intereses por encima del otro. Por eso es heterocompositivo. ¿Sale? Ahora, es adjudicativo. Adjudicativo. ¿Por qué es adjudicativo? Ya que implica la existencia de un tercero neutral. De un tercero que es neutral. Ese tercero neutral, ¿cómo se le llama? El árbitro. ¿No? Y tiene el poder de disponer la solución en función de qué, compañeros? En función de una autoridad que le permita, que le permite imponérselas aún contra su voluntad. Es decir, la decisión que salga de el arbitraje, tú le impones a la parte que perdió o a la parte ganadora, y lo tiene que hacer aún contra su voluntad. ¿Por qué? Porque ya lo está diciendo un árbitro. O sea, ya no es de que tú y yo, y si no lo quiero hacer, no lo hago. No, no, no. Ahora ya viene de parte de un árbitro, de un juicio arbitral. Entonces, pues ya no puedes decir que no ante eso. Ahora, tiene otras características de que es privado. ¿Por qué? Por el árbitro que les decía yo. Es consensual. Es consensual y voluntario. ¿Por qué voluntario? Porque para que vayan al arbitraje, una de las partes solicita y le llaman a la otra. Y las dos están ahí por su voluntad. Uno para acusar y el otro para aclarar o para negar lo que está. Pero están voluntariamente. O sea, no te pueden obligar a ir, sino si tú tienes el problema, la controversia, te llaman. Tú vas, asistes y estás ahí en el momento que esto se dé. Ahora, es definitivo. Es definitivo. ¿Por qué? Ya que se da el dictado, ¿no? El dictado del
laudo arbitral. El dictado del laudo arbitral, compañeros, es lo mismo que en derecho a una sentencia. Dictado del laudo arbitral, las sentencias son lo mismo. Ajá. Entonces, les decía yo, el dictado del laudo arbitral equivale a la sentencia, el nombre correcto es la sentencia judicial. Son lo mismo, o sea, son mandatos que se deben de cumplir. Ahora, es informal, ¿sale? Es informal. Luego, por otro lado, tenemos que es más veloz. Un juicio de los otros se puede llevar años. Un arbitraje se puede llevar meses, ¿no? Ahora, otra característica que tiene es especializado. Ya que el tercero es especialista y tiene experiencia en el tema de objeto del mismo. Una persona conocedora. Otra es confidencial. ¿Por qué es confidencial, compañeros? Compañeros, ¿por qué es confidencial? Compañeros, ¿por qué se dice que es confidencial? Compañeros, ¿por qué es confidencial? ¿O por qué se dice que es confidencial? ¿O por qué tiene que ser confidencial? ¿Por qué no puede ser público? Compañeros. ¿Podría ser por los temas que se van a tratar? Exactamente por los temas, o sea, por la delicadeza de los temas. Muy bien, exactamente. Entonces, bueno, ¿por qué tiene que confiar? Porque hay que resguardar, ¿no? Bueno, el prestigio, en primer lugar, el prestigio, la imagen empresarial y la economía de las empresas participantes. Es decir, no vas a revelar sus ingresos, sus precios, nada. Tú como árbitro no puedes revelar nada de esto. Es confidencial, a diferencia del sistema público que no es confidencialidad. Ahora, tiene dos principios. Tiene dos principios fundamentales. El primero de ellos es la separabilidad de acuerdo arbitral. Y el segundo es el principio, bueno, lo voy a poner aquí abajo, mejor ahí. A ver, un principio competence, ¿no? Competence. El principio competence es el que se ocupa para lo que son esta parte, ¿vale? Entonces, ¿a qué se refiere cada uno de estos principios? Bueno, a situaciones diferenciadas, ¿no? Pero de manera articulada, aunque sean sucesos independientes, pero tienen alguna relación. Por eso están ahí. El principio competence, ¿a qué se refiere? Sé que suena un poco extraño para ustedes, está en latín, y es aquel principio que da la posibilidad de examinar y decidir en primera instancia sobre los cuestionamientos a los árbitros, ¿no? Y que estos puedan definir dentro de sus límites de su jurisdicción, es decir, pueden definir únicamente sobre el tema, no pueden decir, por ejemplo, si la empresa no cumplió y la otra tenía razón, pues únicamente se le tiene que respetar, ¿no? Pero no le puedes imponer una sanción de otro tipo, como a partir de ahora queda prohibido que vendas durante 2 años productos por tu falta. Eso no puede hacer un árbitro, ¿no? Un árbitro no te puede negar la posibilidad de que vendas. Te puede decir que repares el daño o que aceptes la devolución. Es decir, si los productos que te llegaron de la piratería
tienes la obligación ¿a qué? A que los saques del país a donde los enviaste y devuelvas el dinero, nada más. No te pueden decir, te voy a sancionar por haber hecho esta falta. No sé, prohibido que vendas, o te voy a quitar la planta. ¿Por qué? Porque estás vendiendo productos falsos. Eso no puede hacer un árbitro, porque no tiene esa facultad como lo tendría un juez, por ejemplo. Un juez sí puede dictar ese tipo de sentencias, de que te van a sancionar con determinados castigos. Eso puede hacer un juez, un árbitro, no. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Compañeros, ¿sí estamos de acuerdo de esto que estamos hablando? Sí, profe. Perfecto, muy importante que ustedes vayan conociendo esto. Ahora, vamos a ver que en la cuestión de la sede del arbitraje, ¿dónde se hace el arbitraje? ¿No? Es la sede. Vamos a ver que en la práctica, el lugar legal, por decirlo así, o la sede, que es como se le llama técnicamente, puede ser que no coincida con el lugar donde se desarrolla el procedimiento arbitral. ¿Vale? ¿Y esto por qué? Por cuestiones de, primero, de imparcialidad, ¿no? Otra, porque entre las partes deciden dónde. O sea, a lo mejor, por ejemplo, si es entre Estados Unidos y México, el de México no va a querer que sea en Estados Unidos. El de Estados Unidos no va a querer que sea en México. Entonces, acuerdan un lugar neutral donde se reúnen a celebrar esos actos. Pueden decir, por ejemplo, en Canadá o en alguna parte de América del Sur o en una parte de Europa, por ejemplo, donde ellos determinen. Por lo tanto, la sede no la vamos a encontrar en el lugar donde suceden los hechos, por la cuestión de la imparcialidad, ¿vale? Las sedes más usadas son Londres, por ejemplo, Nueva York, París, Perú, Singapur, son las sedes más utilizadas, pero no quiere decir que sean las únicas. ¿Estamos de acuerdo, compañeros, hasta aquí con lo que estamos mencionando? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Sé que parece una clase de derecho, pero no es una clase de derecho, es una clase de derecho arbitral. Y bueno, es importante que ustedes conozcan este otro instrumento que en la práctica se ocupa mucho. A lo mejor no sé si no lo hayan visto antes así con un poco más de detenimiento, pero es muy importante, muy reconocido eh, esta parte, ¿no? O si lo habían escuchado alguna vez así con detenimiento o así, compañeros, díganme. Díganlo ahora o callen para siempre. Compañeros, No, profe. no, ¿verdad? Nunca. Muy bien. Bueno, entonces vamos a poner las etapas del arbitraje internacional. O sea, cómo se va llevando a cabo. Ahorita ya vimos sus principios, sus objetivos, pero ahora, ¿cómo se hace en la práctica? Etapas de un proceso de arbitraje internacional. Etapas de un proceso de arbitraje internacional. Voy a poner aquí cada uno de los puntos para que ustedes sepan cómo se va haciendo. Número 1. Primero que nada tiene que haber una solicitud de arbitraje, incluyendo al menos un resumen de las afirmaciones y reclamos presentados por la parte demandante. Número 2. Una vez que yo solicito el arbitraje, donde pongo un resumen de lo que pasó y lo que quiero que me hagan para resarcir el daño, que es el reclamo, el número 2 es la contestación a la
solicitud de arbitraje, a la solicitud de arbitraje que fijará su posición frente a las afirmaciones y reclamos del demandante. Ahora, número 3 es la contestación perdón, es el nombramiento. Número 3 es el nombramiento del tribunal. ¿De cuál tribunal? Del tribunal arbitral que ya hablamos, ¿no? En esa se van a designar a los árbitros. Número 4 es la audiencia preliminar o conferencia telefónica, telefónica, en la que se establecen los pasos y el calendario de arbitraje. Ahora, el paso que sigue es el escrito o memoria de demanda, ¿no? Que incluye, ¿cómo qué cosas? Pero que incluye, entre otras cosas, la prueba documental. La prueba documental, ¿qué otra cosa? Las declaraciones escritas de los testigos, los dictámenes de los expertos. Ahora, muy bien. Bueno, ¿qué otra cosa faltaría? Bueno, todos los elementos probatorios. Por ejemplo, facturas, evaluaciones, etcétera, ¿no? Etcétera. Todo eso va en esa parte. Ahora, el número 6 es el escrito o memoria de contestación. Luego tenemos el punto número 7, las audiencias, ¿no? Las audiencias de actuación de las pruebas, o sea, donde se muestran las pruebas al otro, etcétera, ¿no? Se da la declaración oral de los testigos y algunos alegatos orales. Ahora, tenemos punto número 8, que tiene que ver con lo que son los alegatos finales escritos. Pregunta, compañeros, ¿qué es un alegato? Es un pleito, ¿no, profe? Es un pleito, muy bien. Es un pleito, pero bueno, el alegato es lo que tú dices a tu favor y lo que yo digo a mi favor. Así como que lo último que quiero que escuche el árbitro. Y bueno, ya que ellos deciden qué van a emitir, compañeros. ¿Cómo les dije que se llama la resolución de un arbitraje? Emiten que el laudo arbitral. El laudo arbitral les dije que no es lo que la sentencia judicial. ¿Se acuerdan que está por aquí? Laudo arbitral o sentencia judicial. Bueno, pues aquí está, emiten el laudo. Y en este caso, la parte número 11 es acatar la
decisión. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Sí me están escuchando? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Ahora, aquí existe una palabra, voy a decir sí, es un dicho, una palabra. Cuando, a ver, por ejemplo, si ustedes y yo, no sé, tuviéramos una diferencia, un problema. En derecho internacional les voy a decir esto cómo se llama. Y en la vida real debería llamarse igual, pero no sé por qué no lo apliquen. Ustedes y yo dijimos, a ver, tenemos un problema, maestro. Y yo tengo un problema con ustedes también. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Ok, pero queremos que de lo que resulte de aquí, vamos a hacer lo que diga. O sea, si yo tengo la culpa, admito mi culpa y la voy a resolver de acuerdo a lo que diga el árbitro. Ustedes, si ustedes tienen la culpa, ustedes se van a comprometer a hacer lo que diga el árbitro. O sea, no se van a echarse para atrás. Si me favorece, qué bueno. Si les favorece a ustedes, qué bueno. Pero no se vale que si me favorece a mí, ustedes digan, no, ya no juego, ¿no? O si a mí no me favorece, digan, no, yo no estoy de acuerdo, están mal si voy a hacer eso. Aquí existe un término muy bonito que se llama pacta sunt servanda. ¿Qué significa esto? Es cumplir con lo que se comprometió. Prometieron. El pacta sunt servanda. Cumplir con lo que se comprometieron. Es decir, acordamos, si la sanción es a mi favor, yo voy a cumplir lo que dicte el laudo. Si tú pierdes, tú vas a cumplir lo que diga el laudo. Pues, en derecho internacional y en el arbitraje específicamente se le llama pacta sunt servanda. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Digo, son palabras que están en latín, pero bueno, sirven, ¿no? A final de cuentas. Y bueno, a esto de la decisión, bueno, más bien a la decisión, acato. Y ahora, el árbitro va a verificar que yo acate lo que me dijo. O sea, porque una cosa es que diga, sí, lo voy a hacer, pero otra cosa es que sí lo haga en efecto. Bueno, a la verificación de el cumplimiento del laudo arbitral, ¿cómo se le llama esa facultad que obtienen los árbitros? Se le llama res juridicata. La res juridicata es perdón, res judicata, no, sí, es la verificación que los árbitros le dan al laudo. La res judicata es la verificación de que cumplas y ya, ahí termina lo que es el arbitraje, compañeros. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces tomen nota de todo esto que puse aquí para que pasemos al contrato, así para leerlo más así definidamente. ¿Le puede bajar después de la 8, profe? Por Claro favor. que sí, Fátima, por supuesto, Gracias. a usted. Entonces termine de copiarlo para que pasemos a la parte de los contratos.
Bueno, podemos seguir, compañeros. Ustedes me indican, por favor. Ya, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, gracias. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el documento que se refiere a lo del contrato. Aquí está. ¿Se acuerdan que veíamos este documento, no? Que estaba lleno con alguna información que no era muy relevante. Algunas partes las dejé, ¿no?, de este contrato para que entendamos qué va ahí, ¿no? Pero bueno, dice, primero que nada, hablábamos, ¿se acuerdan la otra vez ustedes y yo, de las cuestiones o las implicaciones que tiene un contrato de compra-venta, ¿no? Mencionábamos qué implicaciones buenas, qué implicaciones malas tenía el contrato. Bueno, aquí les presento un contrato como en el derecho internacional se ocupa. Un contrato de compra-venta, obviamente aquí le podemos anexar internacional, ¿no? Interregional, por ejemplo, según sea el caso, que celebran por una parte la empresa, una empresa X, representada en este acto por el o la licenciada, el licenciado, el ingeniero, lo que sea, y por otra la empresa, la otra empresa que también está implicada, tienen que haber mínimo dos, por la licenciada, por el licenciado, a quienes en lo sucesivo se les denominará como el vendedor o la vendedora, y la o el comprador y la compradora, respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas. Declaraciones. Declara el vendedor que es una sociedad anónima legalmente constituida de conformidad con las leyes de la República Mexicana, dependiendo qué leyes son las que lo respalden, según consta en la escritura pública, aquí ve el número de escritura pública, pasada ante la fe del notario público. Aquí pone el número o la patente del notario, el nombre del notario, en la ciudad y pone la ciudad en donde se esté dando fe y legalidad a este contrato. Que dentro de su objeto social se encuentran, entre otras actividades, la fabricación, comercialización e importación en este caso era un contrato de bebidas alcohólicas, de tequila, de José Cuervo, me parece. Entonces dice que se encuentra en este caso, la empresa que ustedes determinen, tienen que poner qué actividades. Fabrican, maquilan, comercializan, reexportan, revenden, adicionan. El giro de lo que hagan, ahí lo tienen que poner. En este caso le puse, bueno, no le puse, es que bebidas alcohólicas, para lo cual la sociedad podrá elaborar y vender toda clase de tequilas, agaves, productos destilados para consumo inmediato, semi-elaborados o envasados de personas mayores de edad. La compra de artículos para la elaboración, como envases de vidrio, etiquetas, marbetes. Pregunta, compañeros, por cierto, ¿qué es un marbete? Ustedes que les encanta ver estos productos, ¿qué es un marbete? ¿Conocen el marbete, compañeros? ¿A qué se refiere? Compañeros, ¿qué es un marbete? Compañeros, ¿qué es un marbete? ¿Sí me escuchan qué es un marbete? No sé qué es, profe. No, bueno, muy bien. Ustedes han visto las botellas y, bueno, está la etiqueta, la tapa y todo. Ahora, ¿sí han visto que entre la etiqueta y la botella va una calcomanía brillosita? ¿Sí la han visto? ¿El código QR que trae? Ah, bueno, viene un código QR y viene un holograma. Ah, ¿Sí? Ándale, el holograma, el código QR, esa etiquetita que dice SAT o Secretaría de Hacienda y Crédito Público y trae un año 2018, 2019, 2020. ¿Sí lo ha visto? sí, profe. Bueno, ese es el marbete. Esos marbetes se los da el SAT a las empresas cuando el producto, perdón, a las aduanas cuando el producto es de importación o nacional, ¿no? Dependiendo si es nacional, se las da a las empresas. Si es de importación, se los da a las aduanas. Y es el marbete que quiere decir que es legal, que ya pagó impuestos y que, o bueno, si es nacional, que no pagó impuestos, pero que es una bebida legítima
Y si es del otro tipo, es internacional, pero que ya pagó sus impuestos de entrada. Ese holograma es el marbete famoso. Este es el marbete. Decía yo entonces, toda clase de artículos similares o conexos, pudiendo también comprar, vender y comercializar con cualquier otros que el Consejo de Administración considere convenientes. Hay que explicar aquí todas las actividades que hace la empresa. Número 3, que cuenta con capacidad, conocimientos y experiencia y con el personal adecuado para realizar las actividades a que se refiere la declaración que antecede. Si esta es la 3, la que antecede es la 2. Esto, que el señor, en este caso, si es licenciado, ingeniero o persona normal, su nombre en su legítimo representante y consecuencia se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y obligar a su representada en los términos del mismo. Que tiene su domicilio en, y pone su domicilio aquí para todos los efectos legales a los que haya lugar. Ahora, declara la compradora o el vendedor, ahora van sus declaraciones, que es una empresa constituida de acuerdo a las leyes en tal región y se dedica, entre otras actividades, a la comercialización e importación de los productos a que se refiere la declaración 2 de la vendedora. Y declaración 2 es esta. No tiene que concordar. Si en este caso, casi siempre el comprador es una persona que se dedica a actividades de comercialización e importación, o sea, este párrafo casi siempre queda igual. Ahora, que conoce las características y especificaciones de los productos objetos del presente contrato. O sea, sí sabe de lo que está hablando. Ahora, que la persona X es la legítima representante o el legítimo representante y está facultado para suscribir este contrato, es decir, para firmar. Que tiene su domicilio en determinado lugar, mismo que señala para todos los efectos legales. Ahora, en conjunto, ambas partes que declaran que tienen interés en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el presente contrato de conformidad con las anteriores declaraciones y al tenor de las siguientes cláusulas, es decir, que están reafirmando lo que ya declararon y se están sujetando a lo que viene. Eso quiere decir este párrafo, cláusulas. Primera, dice, objeto del contrato. Por este instrumento, la vendedora se obliga a vender y la compradora a adquirir, en este caso, 500 botellas, José Cuervo 250 aniversario de 750 mililitros, contenidas en un estuche de roble americano cada una. Hay que especificar lo más que se pueda el objeto del contrato. ¿Cuál es el objeto del producto que está exportando o importando? Segunda, precio. El precio de los productos objeto de este contrato que la compradora se compromete a pagar será la cantidad de $72 americanos por unidad, arrojándonos un monto total de $36,000 americanos. Esto, ven esto que dice aquí. FOB Puerto de Veracruz. Incoterms 2010, Cámara de Comercio Internacional o ICC. ¿Ya vieron? Esta parte es muy importante, compañeros. Tienen que poner el precio. Aquí yo no lo puse, pero lo podemos poner $72 americanos. Aquí le pueden poner si es spot o fix. Si es spot, hay que poner el día. Spot 24 de marzo de 2021. Fix marzo 2021. Hay que especificar el día y la hora de que van a tomar el tipo de cambio. Saben que el tipo de cambio no es fijo, es variable, ¿verdad, compañeros? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, y lo otro, lo de los Incoterms. ¿Ustedes todavía no llevan Incoterms o ya llevaron? Ahorita la tenemos la materia. Ok, bueno, pues perfecto. Entonces, aquí hay que especificar el Incoterm. En este caso, cuando es una exportación, casi siempre es FOB. Cuando es una importación es CIF. Hay que poner el puerto de destino, puerto de Veracruz, México, y en base a qué Incoterms. Porque acuérdense que el Incoterm FOB 2010-2020 es distinto. Entonces hay que poner el Incoterms al que nos sujetemos. O sea, no quiere decir que no puedan ocupar el 2010. Pueden ocupar el 2010, el 2015, el 2020, el que quieran. Pero hay que especificar FOB de qué tipo. Porque un FOB 2020 a un FOB 2010 es distinto. Entonces FOB, Puerto de Veracruz, Incoterm, 2010, CCI. Así es como se cita tal cual. Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado cuando éste se ve afectado por variaciones en el mercado internacional
o por condiciones económicas, políticas o sociales extremas en el país de origen o en el destino, en perjuicio de cualquiera de las partes. Con razón yo aquí no le puse fix o spot. ¿Por qué? Porque está esta cláusula de que pueden renegociar el precio. Es decir, si el tipo de cambio estaba en 20, un dólar por 20 pesos. Y en ese caso en México se devalúa el peso y ahora es un dólar por 24 pesos, en donde puede afectar a una de las partes. Podemos renegociar. ¿Te parece bien que en vez de que sea un dólar por 24 pesos, que sea un dólar por 22 pesos? No, pues al menos iba a perder 24, bueno, iba a perder 4, entonces nada más pierdo 2. Pues sí, aunque pierda, pero pierdo un poquito menos. Por eso dicen en perjuicio de cualquiera de las partes. Tercera, forma de pago. A pagar el precio pactado en la cláusula anteriormente, carta de crédito, mediante drawback, todo lo que vimos, documentaria, confirmada, irrevocable y pagadera a la vista, con los siguientes documentos: conocimiento de embarque marítimo, factura comercial, lista de empaque y embalaje, certificado de origen, lista de precios, certificado de análisis. En el caso de las bebidas alcohólicas tienen que tener esto, certificado de análisis para que sea legítimo y no sean rellenos, reenvasados, póliza y seguro. De conformidad con lo pactado en el párrafo anterior, la compradora se compromete a realizar las siguientes gestiones, a fin de que se establezca la carta de crédito en las condiciones antes señaladas en el banco. En este caso, como fue en Jalisco, es Santander, Tepetitlán, de la ciudad de Jalisco, con una vigencia de 90 días naturales. Y especificar lo más detallado posible. Si fuera Santander, Ciudad de México, sucursal Reforma, por ejemplo, en la Ciudad de México, con una vigencia de 90, 120, 180 días naturales, según se pongan de acuerdo y según el crédito te otorgue. Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de crédito serán pagados por la compradora o en este caso por el vendedor. Se ponen de acuerdo. Envase y embalaje. La vendedora se compromete a entregar las mercancías objeto de este contrato en un lugar señalado en la cláusula segunda, cumpliendo con que cada botella debe estar colocada dentro de su estuche de roble americano y, en este caso, y por fuera se cubrirá con una película de plástico. Esta película de plástico funge como envase, embalaje o empaque. ¿Cómo? Que sería como empaque, ¿no? Porque no está en contacto directo con el producto. Y por fuera se cubrirá con una película de plástico. Se deberán de colocar 10 estuches de estos en una caja de cartón reforzada, teniendo la cantidad de 50 cajas, las cuales deberán estar etiquetadas con las leyendas de manejo técnico. Las leyendas de manejo técnico, ¿cuáles son? Las figuritas que luego vemos que traen las cajas de cartón, que viene por ejemplo, una copita, que quiere decir que es frágil. Luego viene con un paraguas, que quiere decir que no humedecer. Luego viene con una cosa que tiene un montacargas y tiene un tache, o unas tijeras y un tache. O sea, que no se corte, que no se cargue, que no se humedezca. Y luego viene con un número 5 y una línea abajo. O sea, estivar máximo 5 cajas. Hay que poner eso. La del estiva. No estar en condiciones de humedad o temperaturas altas. Cuando viene un solecito tachado es no exponer al sol, por ejemplo. Quinta, fecha de entrega. Dentro de los 20 días posteriores a la fecha en la que reciba la confirmación de la carta de crédito. 20 días, 10 días, 3 días, 15 días, dependiendo. Patentes y marcas. La vendedora declara y la compradora reconoce que los productos objeto de este contrato se encuentran registrados ante el amparo de la patente número, las patentes y las marcas, de acuerdo a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Economía. La compradora se compromete por este medio a prestar toda la ayuda a costa y riesgo de esta última para las patentes y marcas, ¿no? En este caso fue una empresa española que compró tequila y la forma en cómo van a proceder. La compradora se compromete a notificar a la vendedora tan pronto tenga conocimiento de cualquier violación o uso indebido de dicha patente durante la vigencia del presente contrato, a fin de que la vendedora pueda ejercer los derechos que legalmente le corresponde. Séptima, vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una vez que la vendedora haya entregado la totalidad de la mercancía y la compradora haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones, dan por terminado automáticamente, o más bien, el presente instrumento operará automáticamente su terminación hasta que se lleve a cabo la transacción. Luego viene lo que es la octava, que es la rescisión por incumplimiento, que podrán rescindir el contrato en caso de que una de ellas incumpla con sus obligaciones y abstenga de tomar medidas necesarias para reparar el incumplimiento, por ejemplo. Novena, insolvencia. Ambas partes podrán dar por terminado el contrato en forma anticipada y sin necesidad de declaración en caso de que una declare
Tipo de insolvencia, es decir, que no tenga dinero, no tenga tiempo, espacio, no tenga carta de crédito aceptada, por ejemplo, en ese momento se corta el contrato. Décima, subsistencia de las obligaciones, que es la rescisión o terminación de este contrato, no afectará a ninguna de las, o de ninguna manera, la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con anterioridad, ¿no? Ya que deberán de sujetarse a cada una de estas. Cesión de derechos y obligaciones, ninguna de las partes podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones derivadas de esto. Es decir, no puedes tú cederle tu contrato a otra empresa, es entre las que firmaron. Límite de la responsabilidad, es decir, hasta dónde es mi culpa, hasta dónde es tu culpa, ¿no? 13ª es legislación aplicable, o sea, qué leyes se le van a aplicar, la ley de tu país, la ley de mi país, o la de la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos de compraventa. Ahí tiene una legislación específica, ¿no? 14º, arbitraje. Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las cláusulas y lo que derive, las partes se comprometen a someterse a conciliación y arbitraje de la Comisión para la Protección del Comercio Exterior, del Banco, de Bancomex, con domicilio en tal parte, es decir, si hay arbitraje, aquí está lo que les decía yo, voluntariamente. Convienen en someterse a arbitraje. Se firma este contrato en la Ciudad de México a los 25 días del mes de noviembre de 2012. El vendedor, el comprador. Bien, ¿se dan cuenta cómo está estructurado el contrato, compañeros? Sí, profe. Perfecto. Pues bueno, era lo que yo quería que viéramos en la sesión del día de hoy. Vimos los 3 temas, nos dio tiempo de verlos perfectamente bien. Creo que quedó más o menos claro de qué trata el arbitraje. Si no hay ninguna otra duda, nos veríamos la próxima sesión. Por favor, compañeros, cuídense mucho y seguimos en contacto. Hasta luego, profe. Hasta luego, compañeros. Muchas Gracias, gracias. profe. Lindo día. Gracias y lindo día. Hasta luego.